Hola, yo soy Miguel y hoy quería terminar de leer este libro del Mediterráneo, Los hombres y la herencia, que fue dirigido por Fernand Braudel. Esta vez voy a leer el último de los capítulos, que se llama La herencia y que fue escrito por Georges Duby. Georges Duby fue un historiador francés especializado en historia social e historia de las mentalidades de la Edad Media, que nació en París el 7 de octubre de 1919 y que se murió el 3 de diciembre de 1996 en Le Toulonnais, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Entre sus obras más conocidas están Economía rural y vida campesina en el occidente medieval de 1962, Hombres y estructuras de la Edad Media de 1973, El año 1000 de 1974, Historia social e ideologías de la sociedad del 71, El amor en la Edad Media, La época de las catedrales, Arte y sociedad en la Edad Media y bueno, muchísimas otras. Ah, bueno, a ver, lo que voy a leer comienza más o menos así. Am, la fuente está ahí, en el espacio mediterráneo, la fuente profunda de la alta cultura de la que nuestra civilización se reclama. Cuando soñamos en el cumplimiento humano o en, digamos, el, la meta humana, en el orgullo y la felicidad de ser hombre, nuestra mirada se torna hacia el Mediterráneo. Europa pilla o roba, se hace de em, masas de cuerpos y de el espíritu y de espíritus. El fruto de sus depredaciones ha hecho mantener durante siglos como menospreciables, ha reprimido bajo la sombra, acorralado entre um, los siervos y los campesinos, entre los rostros, las expresiones indígenas. Sin embargo, rigurosas, siempre listas para resurgir, para recobrar de su proliferación las formas importadas, las maneras locales de hablar, de cantar, de tallar y de um, juntar la madera, de inscribir los signos abstractos sobre los exvotos, sobre las fundas de espadas y las placas de los cinturones. Y durante siglos este botín fungió lejos de las riberas como un fermento de creación, puesto que lo que se trasplantaba al interior del continente no era de ninguna forma arrancado a la vida, o no era aniquilado. Le era más, se le era, o le era más bien dada la vida, en, apilada en la recámara de los príncipes, en los santuarios, o para la gloria de Dios y para el perdón de los pecados. Las donaciones piadosas le habían transferido esos objetos que no permanecían inertes, servían. Ellos parecían o aparecían en las ceremonias para realzar el prestigio de los jefes, para volver las liturgias del poder y de la religión más suntuosas. Todas las piezas de esas colecciones eran reempleadas, utilizadas de nuevo con nuevos usos, incorporadas a nuevas decoraciones. Retomar o volver a tomar el, la herencia para mejor administrarla, refrescar una masa de recuerdos celosamente guardados y sin embargo sin cesar erosionados por el olvido, sin cesar corrompidos por las lentas infiltraciones del substrato autónomo, amenazados de englutir
ciertos momentos de decadencia, pero desde el borramiento o la desaparición de Roma, sin cesar mantenidas, reavivadas completamente por los refuerzos nuevos y mantenidas a toda costa en vida. En estos renacimientos, el primero, el más fecundo, se inaugura en el siglo VIII. Este renacimiento es carolingio. Antes de dejar que su persona restaurara el Imperio Romano de Occidente, Carlomagno había emprendido salvar la cultura antigua. Su intención era religiosa. Él quería reformar la iglesia de su reino. El cristianismo toma apoyo o se apoya en la escritura que sus padres al menos deben leer y comprender, textos que en Occidente se expresan en latín de la época, en el latín de la época. Ahora bien, el latín que se habla en Galia era hasta tal punto laxo que el clero lo leía mal y comprendía apenas la escritura. Le era urgente reeducar al clero. El rey Franco recurrió a expertos. El rey, que ornaba todavía su persona con joyas de factura bárbara, entendía o pretendía descubrir sobre los ornamentos del santuario el reflejo del arte imperial. Para decorar los libros litúrgicos que la iglesia renovada reclamaba, los pintores y los talladores o la gente que talla marfil se apropiaron entonces de aquello que sobrevivía alrededor de ellos, de ese arte, vistiendo entre los arcos de un simulacro de pórtico las esfinges de los evangelistas en la apariencia de la realidad. El mismo cuidado o la misma preocupación de arcaísmo hizo batir o construir las nuevas abadías, así como las réplicas de las basílicas antiguas. Todo este movimiento resultó en el coronamiento o la coronación de el año 800, que fue el más o la más ruidosa o la más sorprendente manifestación de una voluntad deliberada de regresar a las fuentes. Roma fue naturalmente el lugar de esta ceremonia. La empresa de Renovatio pudo prolongarse en la Alemania de los otones, que la amplificaron, restaurando por segunda vez el Imperio Romano. Hijo de una princesa bizantina, el emperador del año 1000 soñaba con fijar definitivamente en Roma el sitio de su dominación universal, y lo logró por un cierto tiempo. La antigüedad clásica permanecía siendo el modelo. La intención era todavía insuflar con nueva vida insuflar de nuevo la vida de los vestigios, de volver a poner en uso estos vestigios y para ello darles forma. En el curso del siglo XII y XIII, a medida que se tradujeron del árabe primero y después directamente los manuscritos griegos de Euclides, Ptolomeo, Galiano y poco a poco la obra entera de Aristóteles, la ciencia y la filosofía se descubrieron
encontraron nuevos legados en el Mediterráneo y vinieron a transformar de fondo las maneras de sentir, de expresarse y de creer. Las claridades o, sí, digamos, las explicaciones que estas obras desvelaron fueron o llevaban el ejemplo también para los monumentos cristianos de un Oriente mejor conocido, que se vieron purificados entonces, o que purificaron entonces el arte gótico de monstruos y quimeras que atormentaban todavía los márgenes del arte romano. Por otra parte, toda la elaboración gótica de las tradiciones mediterráneas fue renegada por eso que nosotros llamamos el Renacimiento. Renacimiento hacía en efecto renacer la Italia, la patria italiana, en nombre de un sentimiento nacional nutrido de recuerdos de la gloria romana. La gran estatuaria o las grandes estatuas toscanas, hijas de las estatuas romanas y de las etruscas, pero hija emancipada, terminó por engendrar a Giotto, que la nación italiana celebró como su héroe por haber transferido el arte de la pintura del griego al latín. Giotto, que por 3 siglos hizo de la pintura, la de Italia, el arte mayor de Europa. Para la Italia del Renacimiento, la antigüedad clásica fue como una de esas misiones de familia abandonadas por una temporada donde las cortinas se vuelven a abrir, penetrando de nuevo el aire y el sol, cada uno volviéndose a instalar cómodamente. En la Italia imponía a las cortes de príncipes y a las plazas de mercaderes en toda Europa su cultura y sus maneras de vivir. Sus artistas, sus sabios, sus músicos, sus políticos se encontraban por todas partes esparcidos, así como sus banqueros y sus proveedores. Italia encantaba o embrujaba. Ella educó y volvió en todas partes familiar una antigüedad plenamente asimilada. En su ejemplo, uno se acostumbró a ver en las cortes, no, en los cortejos, los jardines y los valses, los valses, los dioses dioses, héroes, amores, codearse con santos y cortesanos, tomar lugar entre las ceremonias de la iglesia y de la autoridad del derecho divino, que ni el uno ni el otro dudaban en plegarse al servicio de la retórica de Cicerón y la mitología de Ovidio. Bruscamente todo cambió cuando, entre otras ciencias del hombre, en un esfuerzo global por inventoriar, clasificar y acomodar los elementos del saber, nació la arqueología. Un nombre, Winkelmann, anticuario de su santidad, una fecha, 1764. La antigüedad había sido siempre fraternal. Él aquí distanciada, momificada, intocable, muerta. Desde entonces, restaurar no fue más enlistar en el sentido de poner o que algo esté listo o presto el objeto, completarlo para que cumpla mejor una función nueva, ajustarlo al gusto actual. Fue restaurar todo lo contrario, capar, destruir los añadidos,
borrar los retoques, los remaniamientos, volver el fragmento a su estado primero, en ninguna forma esconder las heridas del tiempo, aplicarse más bien a señalar los desgarramientos, así como si uno hubiese pasado de la proligalidad a la avaricia. La herencia del Mediterráneo clásico fue cuidadosamente inventoriada. A decir verdad, el disgusto o la repugnancia de una antigüedad de una antigüedad pedante y congelada se manifestó inmediatamente. Antes incluso de que Europa no se hubiera cansado de la revolución y de la aventura napoleónica y que se empecinara en rebatir el antiguo régimen, Europa escogió, o al escoger restaurar no los templos romanos, sino las catedrales góticas, fue el romanticismo quien expresó de mejor manera esta repugnancia. El Mediterráneo no dejó de cautivar, pero en el siglo XIX escogió, no, más bien, el siglo XIX escogió tornarse hacia un Mediterráneo enigmático y apasionado que no se parecía ya a aquel cuyos pellejos poblaban esos otros, uh, esas otras necrópolis de glifotecas y gabinetes de filólogos. Desde hace casi un siglo, el Mediterráneo propone a aquellos que lo consultan a sus a los vanguardistas de la esperanza un rostro de violencia, vehemencia del sol que devora los colores, vehemencia de los perfumes del jardín de Adonis, vehemencia del viento y de la tormenta sobre la piedra seca y los arbustos negros, en un país severo, gris y blanco, erigiendo sus bosques en el silencio y la soledad al borde de un mar sombrío y parsimonioso que nos muestra el desenlace. No hemos de ninguna forma repudiado la vieja herencia, pero no hemos escogido establecernos en su parte tenebrosa. Y bueno, aquí hacia el final igual hace mención de pues algunos artistas que pues como dice aquí se tornan hacia el Mediterráneo y pues bueno, o sea, para solo mencionar los del siglo XX, pues basta con recordar a Cézanne, bueno, o sea, es como de ese fan de siècle o esa vuelta de siglo. Está Cézanne, Van Gogh, Matisse, Braque, Picasso, por supuesto. También antes recuerda pues esa, digamos, vena o influencia dionisiaca, que es lo que pues ya Nietzsche había reconocido en, el, en la crisis de la cultura y que, bueno, aquí lo considera como su profeta. Pero bueno, eso es todo lo que tenía por hoy y pues espero que les haya gustado. Así que, pues bueno, nos estamos viendo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pues pueden darle like. Igual pueden suscribirse a mi canal. También pueden dejarme comentarios. También pueden compartir mis videos. También estoy en Instagram. Nos vemos pronto.